¿Cómo aprender a escuchar y observar siendo empresario? Hoy en el podcast Hacer Empresa con S, Tere Rodríguez y Alex Barbosa te darán esta y más respuestas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea en el momento que nos están escuchando. Nosotros somos Hacer Empresa con S y Alex Barbosa está con nosotros el día de hoy, el experto en finanzas y en estos temas que tenemos el día de hoy. Buenas tardes, Teresa, un gusto saludarte. Muy entusiasmado también con otra entrega. ¿Correcto? Creo que ya este es el quinto programa. Creo que es el cuarto. Es el cuarto, sí, correcto. Bueno, en realidad muy feliz porque la acogida de parte de la gente ha sido importante. Hemos recibido comentarios, preguntas, sugerencias sobre temas. De hecho, me parece que, bueno, ahí lo tienes en el guión, me parece que ahí tenemos un par de preguntas que, digamos, se han hecho y que es importante, digamos, abordar, porque la gente, básicamente, en este podcast se ha sentido muy identificada con los temas y esperemos que así sea el día de hoy. Exactamente, realmente son temas que son del día a día. Pero sí tenemos varias preguntas como Braulio Azofeifa, que si en algún momento vamos a tener algún especialista invitado en el podcast. Todo depende de, pues, el tema que vayamos a utilizar ese día. Correcto, la temática. Sí, a mí me encantaría que, digamos, el podcast reciba invitados y ojalá que, digamos, puedan aportar con su conocimiento en las diferentes áreas. Exacto. Porque obviamente no somos especialistas en todo, ¿verdad? Entonces creo que el escuchar otras perspectivas siempre es bueno. Exacto, y también queremos invitarlos a que nos escriban, nos den sus puntos de vista y también qué les gustaría de que nosotros también habláramos, porque todo esto va para las personas, para los empresarios. Correcto, sí. Recordemos que el podcast tiene por fin llegar a ese sector empresarial que muchas veces quiere conocer sobre algún tema o inclusive tiene alguna necesidad de desarrollarse en algún tema y que no encuentra ese contenido. Entonces, justamente este podcast lo que tiene por objetivo es abordar esos temas, ayudarles en esos temas. Y siempre desde una perspectiva empresarial. Bueno, yo soy empresario, a mí este tema siempre me ha apasionado. Yo creo que el ser empresario es una carrera. Completamente. Es una carrera y muchas veces la gente cree, sos empresario, entonces querés formarte, vas a la universidad, adquirís una maestría en negocios. No necesariamente. O sea, en realidad hay una serie de temas como el que vamos a abordar hoy. Que está bastante interesante. Sí, correcto. Porque qué complicado cuando a usted lo oyen, pero no lo escuchan. Sí. Qué difícil, y ese es el tema de hoy, cómo aprender a observar y a escuchar. Siempre desde una perspectiva empresarial, ¿verdad? Correcto. Sí, correcto. Primer tema, yo sé que en esta tenemos algunas de las preguntas, pero yo también quisiera irme por la parte, ¿cómo hacer para que mi jefe escuche mi punto de vista o la idea que yo tengo para innovar en el negocio? Ok, vieras que es interesante que lo mencionas porque muchas personas que trabajan con empresarios o con gerentes suelen tener la típica queja, es que no me escuchan, ¿verdad? Yo estoy tratando de dar alguna recomendación como la que dices y no me escuchan. Y yo a veces le digo a la gente, tal vez no es lo que quieras decir, porque puede ser una buena idea, tal vez es que no has buscado el momento y la forma correcta de decirlo. Y con esto me voy a explicar. Hay un común denominador en los empresarios y en los gerentes. Es que siempre andan con prisa. Eso es muy cierto. Entonces, siempre andan con prisa, siempre andan ocupados, siempre andan preocupados, siempre andan con temas en mente, ¿verdad? Y muchas veces, cuando estas personas que tienen comentarios de mucho valor llegan a hacer esos comentarios, topan con cerca. No quizá porque el empresario o el gerente no les quiera escuchar, sino porque en ese momento no está en modo para recibir ese input, ¿verdad? Esa información. Entonces,
creería que, digamos, la mejor forma es encuentre el momento y la forma correcta de llevar ese mensaje. O sea, no se lo tome tampoco personal. No es que, ay, mi jefe no me Exacto. quiere, mi jefe me tiene entre ojos, Correcto. lo que yo diga no tiene importancia, sino es buscar el momento exacto y preciso, pues para hablar con el jefe. Correcto, correcto. Y además, lo voy a decir así objetivamente, si estás frente a un buen gerente o si estás frente a un buen empresario, ¿a quién no le va a gustar que un colaborador aporte en ese proyecto? Exacto. Yo diría que sería una persona no idónea para ese puesto si no es capaz de identificar un buen comentario, una buena recomendación al respecto. Bueno, es que hay jefes de jefes, ¿verdad? Correcto. No, por eso te digo, hago la salvedad. Si estás ante un buen gerente o ante un buen empresario. Y eso, digamos, eso que estás mencionando trae a colación. Si quieres ser un buen gerente, un buen empresario, tenés que saber observar y saber escuchar. De hecho, es aún más importante lo que usted logre recabar del exterior que lo que usted cree que sabe. Ok, y ahora que dijiste esas dos palabras, pero realmente, ¿qué es observar y escuchar? Ok. Sí, son dos ejercicios diferentes. Correcto, ¿verdad? correcto. Son dos ejercicios diferentes. Vamos a ver, usualmente cuando la gente habla de observar, tiende a pensar de que es que me doy cuenta de algo, ¿verdad? O que veo algo que ocurre y me percato de algo. ¿Ok? Pero en realidad el observar es un ejercicio de mayor profundidad. Cuando usted está ante una situación que supone un riesgo o supone una oportunidad, hay que hacer un ejercicio más pausado. Okay. Entonces, usted primero lo que hace es identificar algo que está ocurriendo que podría ser beneficioso para tu empresa. Pensémoslo así. Vos tenés un negocio, voy a poner un ejemplo, vos tenés un negocio que vende tecnología. No sé, pensemos, ¿qué puede ser? Pensemos ahora que los smartphones, ¿verdad? Un gadget que se conecta, digamos, al celular y la computadora a través de Bluetooth, y que te permite transmitir datos de una manera más eficiente, lo que fuera, digamos. Vos vendés tecnología y resulta que tus márgenes de rentabilidad quizás no son muy altos. O sea, puede ser que tengas, como es tecnología, usualmente se abarata mucho en el tiempo y además hay mucha competencia. Entonces, resulta que esos accesorios que estás vendiendo tienen ciertos márgenes. Entonces, vos te das cuenta que, porque si sos un empresario hábil, siempre vas a estar en contacto con las fuentes de información. Te das cuenta que en China hay una feria de tecnología. Abrís el correo electrónico donde venía ese anuncio y decís, mira, qué interesante, van a estar los principales fabricantes de los productos que yo comercializo. Cualquier otra persona simplemente ve el correo, lo analiza, lo ve rápidamente y lo cierra. Chao. Y chao. No observaste, lo que hiciste fue ver. Es que qué distinto, Correcto. son dos cosas muy diferentes. Correcto. Entonces, observar es tomar ese correo y decir, bueno, ok, a la luz de mi negocio, esto que me está llegando, ¿cómo podría servirme? ¿Ok? O puede ser que lo ocupes o puede ser que no lo ocupes, pero es hacer ese ejercicio analítico. Sí, te metes a la página, ves en dónde es en China, ves cuáles son las empresas que van a estar, quiénes son los Correcto. posibles proveedores. Correcto. Y ahí ya te das cuenta, ya observaste que no es como que vas a ir a China y A pasear, digamos. pasear. No, lo haces de una manera, digamos, analítica. Ese es el punto. Entonces, cuando la gente observa, hace ese ejercicio que estamos hablando. En ocasiones no se hace así. En ocasiones simplemente las personas toman decisiones casi que de manera autómata, ¿verdad? Entonces, nada más sé que tengo que ir anualmente a congresos o a ferias, pero realmente analizás qué es lo que ocupas, analizás si esa es la mejor forma de ocupar tu tiempo, ¿verdad? Que es parte de lo que hablábamos en uno de los podcasts, ¿verdad? Y es que es tan... En estas nuevas generaciones a veces es muy vacilón porque
digo, nuevas generaciones, ni que fuéramos fósiles. Pero sí es muy distinto, sí es muy distinto. Ahora, si vos no, a ver, si un empleado, siento, si una persona que te colabora, no hace lo que vos, o sea, vos le pedís algo, pero se lo pediste de una manera que no le gustó, ya lo tomó de una manera personal. No está escuchando y no está observando que estás en medio de una reunión, estás en medio de un estrés. O puedes tener estrés. Pasa, por ejemplo, ahora que dices, perdón que te interrumpa, pero digamos, ahora que dices eso, recientemente hablaba con alguien que está pasando por una situación parecida, donde percibe que su jefe, que es asimismo un empresario, no le está dando las herramientas para hacer bien su trabajo. Y más bien le está aportando estrés al equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa ha venido creciendo, lo cual súper, ha venido creciendo en cantidad de clientes, ha venido creciendo en requerimientos de sus clientes, han venido creciendo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como han venido creciendo, él no ha sabido manejar ese crecimiento. Entonces, ha empezado a imprimirle a su equipo de trabajo estrés, ha empezado a imprimirle a su equipo de trabajo, llamémoslo así, dificultades. Inclusive se ha fugado personal, etc. Entonces, ella me dice, mira, no percibo que mi jefe me esté colaborando. ¿Okay? Entonces, ahora, yo como empresario lo analizo y digo, claro, es que él está bajo mucho estrés. Es que ahí es donde hay que aprender a delegar. Correcto. Pero él está bajo mucho estrés. Entonces, y ese estrés le está impidiendo observar que su equipo necesita. No, le está impidiendo observar que está haciendo algo mal. Correcto. Que es lo que también hablábamos la vez pasada. Lastimosamente hay jefes, y tomen muy bien esta palabra porque lo estoy diciendo así, son jefes, no son líderes. También. Son dos cosas muy distintas. El jefe te manda a hacer, el líder te enseña cómo hacerlo. Correcto. Y te guía. Correcto. El jefe le dice, haga. Y vos lo acabas de decir muy claro. El jefe usualmente no es ni buen observador ni buena escucha. Los líderes, ¿cuál es la característica fundamental que tienen? Son buenas escuchas y excelentes observadores. Entonces, claramente, cuando vos ejercitas el tema de el saber observar y el saber escuchar, te estás convirtiendo en un buen líder. Ahí está a donde iba, porque lastimosamente hay personas que primero no dan el brazo a torcer a necesito ayuda. O se me está saliendo esto de las manos, la empresa ya está creciendo más de lo que yo pensé que iba a crecer y ya no sé qué hacer, pero yo no le voy a dar nada a nadie, porque esto es mío. Porque a mí me costó mucho y mis empleados tienen... palabra que a Teresita le da un poco de ansiedad. Los empleados tienen que. Sí. No, nadie tiene que. Y una persona como un buen jefe, un buen líder, es, ok, esto es lo que nosotros estamos esperando de vos. Correcto. Usted no es que tiene... Sí, es que usted tiene que... Sí, pero ve qué interesante, eso que estás diciendo pasa montones. Entonces, ¿qué sucede? Vos empezás a crecer tu negocio, te empieza a ir muy bien, nuevos clientes, nueva facturación, abrís otra oficina, empezás a contratar más gente, empezás a llenar tu agenda de actividades. Pero ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empezás a sentirte cansado, entonces ya no prestas tanta atención a lo que ocupa el negocio, no empezás a ajustar las áreas de tu negocio que se necesitan, porque si vos empezás a crecer, vamos a ver, cuando usted empieza a crecer una organización, la estructura tiene que crecer. Correcto. ¿Verdad? Y no necesariamente es empezar a contratar y a contratar. A lo que me refiero es, puede ser que con la misma gente vos puedas atender a sus nuevos clientes, pero puede ser necesario cambiar la estructura. Es decir, vos podrías decir, si tenés 3 asistentes y empezás a crecer y a crecer y a crecer, nuevos clientes, etc., quizás esos mismos 3 asistentes son capaces de soportar el crecimiento o de atenderlo.
pero podría ser conveniente tomar uno de ellos, quizás con el de mayor habilidad, y ascenderle. ¿Ok? En el momento en el que vos ascendés a ese asistente y pones a los otros 2 asistentes a reportarle, vos automáticamente reduces la cantidad de trabajo de supervisión que tenías antes. Correcto. Porque pasás de tener una línea de comunicación con tu mando medio, que puede demandar menos tiempo, que tenerlo con 3 personas. Es que Entonces, no necesariamente tenés que crecer en cantidad de gente. A veces es un tema de cómo acomodas tu estructura. Y también escuchar ¿Correcto? a sus colaboradores, porque a veces yo he escuchado de casos que dicen, es que mi jefe quiere que yo le haga, no sé, pongámoslo en la parte de diseño creativo. Quiere que yo que le monte todo el diseño creativo de la página, que le monte... Pero me dio una PC. Sí, también. No le das los recursos a la gente. No le estás dando Claro. la máquina que realmente necesita para que haga el diseño que vos querés como jefe. Correcto. Y le dice, trabaje con lo que hay. Pero quiero este resultado. Sí, ¿Cómo? Sí, ese famoso trabaje con lo que hay. Entonces, si usted dice trabaje con lo que hay, No, pues, está bien. entonces reciba lo que hay. Exacto. Entonces, no podés decir... Un trabajo mediocre, un pensamiento mediocre recibe un resultado mediocre. Eso es un hecho. Entonces, en todo aspecto, ¿verdad? Entonces, sí, claramente, si por ejemplo, vos tenés un colaborador y ese colaborador te transmite alguna necesidad que está teniendo, puede ser que esa necesidad puede ser equipo, como bien lo dices, puede ser necesidad de capacitación, también ocurre, puede ser necesidad de más gente que le colabore, ¿verdad? O inclusive necesidad de presencia, porque también ocurre. Cuando las organizaciones empiezan a crecer, el socio fundador tiende a desaparecer un poquito más porque empieza a asumir funciones, digamos, o integrar nuevos clientes a la estructura y empieza, tenés que sostener la operación, ¿verdad? Correcto. Entonces, tus mandos medios te lo resienten. Es que mira, surgió tal tema, yo antes te llamaba, me contestabas, ya no. O como me pasó con un empleado, llamémoslo así, que trabajaba para un cliente de nosotros. Llegaba y me decía, Alex, es que vea esto. Yo llego y le mando un mensaje, un audio. Claro, hay gente que manda audios de 3 minutos, ¿verdad? Ay, no, Pero, los pongo por 2. Pero, o mejor los exacto, llamo, olvídese. Por 2 y hace... Cuando me estoy dando cuenta, estoy respondiendo el audio. Correcto. Le digo, estoy respondiendo como si fuera una llamada. No. Y te estoy diciendo que era un audio de 30 segundos. Ok. Entonces era un audio manejable. Entonces le mandan audio, mira, ¿cómo estás? Y básicamente el audio lo que le decía era, vamos a enviarle una cotización a este cliente, necesito que me digas si le vendemos este producto o este producto, ¿verdad? Y además necesito que me indiques si le ofrecemos garantía extendida o garantía regular. Listo. Fueron 2 preguntas simples. Él y me dice, escucha. Entonces él le contesta y le dice, mira, tenés que ofrecerle el mismo producto que le ofrecimos a tal cliente. O sea, al cliente B, llamémoslo así. Entonces me dice, Alex, ¿qué sucede? Que yo escucho ese audio, me voy al cliente B que me dijo él, le ofrecemos ese producto, pero resulta que ese cliente no tiene ni la garantía extendida ni la otra garantía. Entonces le mando yo al cliente la oferta, el cliente nunca no cerramos la venta, ¿verdad? Entonces me dice, él no me escuchó en el audio. Él simplemente se quedó con la primera parte del audio. ¿Qué producto le ofrezco? 30 segundos, Teresa. 30 segundos. Y esos 30 segundos implicaron probablemente la pérdida de una venta. Correcto. Entonces, muchas veces nos pasa que decimos que escuchamos, pero no terminamos de escuchar. O sea, nada más nos quedamos quizá con la idea inicial. Y eso creo que hay estudios que lo demuestran, donde la gente
cuando empieza, por ejemplo, a leer, la gente que tiene baja comprensión de lectura se queda con lo primero que lee o Sí. con lo último. Y los que tenemos un poco. Y menos De que retentiva. ya Sí. terminar la página y yo, ay, voy a tener Correcto. que leer otra vez. Entonces porque ya se sí. me olvidó lo que dije, lo que Sí, leí sí, al correcto. principio. Correcto. Esas son cosas que pasan, pero, a ver, y es normal, o sea, a veces uno está en mil cosas y eso es otra cosa. O sea, ¿qué pasa cuando uno necesita escuchar y tenés tanto ruido en la cabeza? Wow. Porque tenés que tin, pero necesitas escuchar lo que te están diciendo, pero tus pensamientos te están haciendo un bullón. Muy bien. ¿Cómo se hace? Por favor, A ver, porque a veces uno no- sí, esa es muy buena pregunta. Yo digo que entre más ruido usted sienta en el ambiente o en los pensamientos que está teniendo, es más necesario el aislarse. ¿Por qué? Porque si estás teniendo mucho ruido, es porque estás dejando de hacer algo. Entonces, qué interesante eso. sí, porque por ejemplo, te pongo el caso de este mando medio que me decía, es que crecemos, nos incorpora nuevos clientes, nos incorpora nuevos trabajos y Alex, o sea, yo siento como que él está perdido. Y tienen, perdón que te interrumpa, tienen reuniones de staff, tienen reunión semanal. Justamente eso, exacto, eso es lo que esta persona me dice. Mira, me dice, no, o sea, realmente él no encuentra el espacio para nosotros. Entonces, ¿qué es? Es una persona con mucho ruido, tiene mucho ruido. Entonces, si fuera una persona que está consciente de ese ruido, debería decir, alto, con que te detengas un día a planificar cómo atender ese ruido, ya va a ser ganancia. Y a ver, el ruido es su responsabilidad. La empresa es de los colaboradores. O sea, si vos no le estás tomando importancia a lo que tus colaboradores te están diciendo que hace falta, que necesita, porque no, es que tengo que prestar atención a esto y tengo que prestarle atención a lo otro y ahorita no tengo tiempo para eso. No. O sea, en este momento lo importante es, ok, los lunes a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, vamos a tener encerronazo de 9 a 11. Tráiganme esos días los puntos de cada quien que quieren que veamos en la reunión. 2 preguntas, pongámoslo así, 2 preguntas por cada uno de ustedes de lo que podemos mejorar en esa semana. Eso está buenísimo. La siguiente semana, ok, vienen con 2 más. Pero Pero vamos a ir enfocándonos paso a paso en cómo es que tenemos que organizarnos. ¿Cómo mejorarnos? ¿Cómo mejorarnos? Porque, tomando en el ejemplo lo que vos te estás diciendo, o sea, el jefe está trayendo nuevos clientes, está trayendo nuevas personas, pero se está sentando con cada uno de sus nuevos colaboradores a decirle qué es lo que él quiere o qué es lo que él espera. Correcto. Que sean su trabajo en la empresa. Correcto. No, y vea qué interesante, porque, por ejemplo, haces mención a algo importantísimo, es cuando hay mucho ruido en la empresa, es decir, todo el mundo está muy ocupado, te das cuenta que la gente muchas veces está ocupada en cosas que no agregan valor. Montones de veces pasa eso. O están muy ocupados resolviendo temas Que no les competen. que no les competen y que podría, si se mejora el proceso, ya desaparecer ese problema. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en el caso de una empresa de manufactura a la que nosotros asesorábamos, y en algún momento me comentaba un ingeniero que entró a la empresa, que como experto en procesos, él decía, miras qué interesante, nosotros por mes teníamos incidencias de pérdidas porque teníamos que parar la producción, ¿verdad? Unas 2 o 3 veces por mes.
Cuando yo veo eso, yo digo, bueno, voy a entender por qué estamos parando la producción. Entonces resulta que el proceso estaba organizado de tal manera de que era relativamente en línea, las máquinas estaban en línea, pero llegaba un momento donde la producción superaba la capacidad de tomar la distribución y llevar la bodega. O sea, llamémoslo así. Te lo voy a poner así, se trataba de un producto, digamos, de bebidas. Entonces empezaba la producción, todo muy bien, pero llegaba un punto donde la bodega, donde llegaba el producto terminado, que no era la bodega final, sino que era una bodega intermedia, se fuleaba. Entonces tenían que parar la producción en algún momento para pasarla a la otra bodega. Ojo, ojo, No puede ser. parecería algo, digamos, de sentido común. Entonces me dice, y me encantó lo que me dijo el ingeniero, y me dice, Alex, ¿cómo solucioné ese tema? Un tema que pasaba 3, 4 veces por mes e implicaba muchas veces horas extras, e implicaba muchas veces, digamos, personal o sea, que digamos, a veces estaba en una máquina, que operaba una máquina, entonces sentaba mientras, digamos, se evacuaba todo el producto que estaba en esa bodega intermedia. Y me dice, ¿cómo lo hicimos? Reorganizamos la planta. Entonces, de manera tal de que la producción directamente saliera a la bodega final. Es que correcto, o sea, hay que hacer como una coreografía y a veces es más fácil de lo que uno piensa. Pero, te voy a decir algo, Tere. Él hizo eso hasta el momento en el que él se detuvo y dijo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Entonces, en medio de la bulla, ¿cuáles son? ¿Cuál es la bulla ahí? ¿Qué representa la bulla? Gente que se queja, mira, ya hay que evacuar la bodega intermedia, fulanito, me estás atrasando la producción del día, qué pereza, me tengo que quedar hasta tarde. Esa era la bulla. Entonces él dice, suave, un segundito, aquí yo tengo que entender por qué nos está pasando eso. Y se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo, porque ahorita te lo estoy mencionando, pero se dio que lo que estaba ocurriendo es que la bodega intermedia ya excedía a su capacidad. Algo tan simple, entonces acomodas la producción de cierta manera y se acabó el problema. Es como la historia que contaban, no sé si es cierta, Ajá. pero contaban que hace muchísimos años en la NASA llegaron a tener un problema muy grande. Ajá. Porque no tenían cómo escribir. Ajá. Porque cuando ya estaban en el espacio, los lapiceros pues no escribían, entonces tenían demasiado problema para poder dar los resultados y para poder hacer sus anotaciones y demás. Entonces el equipo de la NASA decidió hacer un nuevo lapicero donde no tuviera el problema de, ¿cómo es que se llama? Sí, que no se derramara. Exactamente, y que no tuvieran problema y gastaron un montón de dinero y se dieron y crearon un montón de lapiceros y todo hasta que se dieron cuenta que era usar un lápiz. Correcto, correcto. Gasto de pensamiento. Correcto. Gasto de energía. Gasto de dinero y era un lápiz. Sí, y es interesante, vea qué interesante. ¿Quién probablemente dio la solución? Probablemente el alguien hijo de alguno de ellos que le dijo, papi, usa el lápiz. O que no estaba ahí, que no estaba en ese ambiente tan bullicioso, ¿verdad? Porque es así. O sea, generalmente las respuestas más simples a los problemas que parecen complejos vienen de alguien que no está metido en la operación diaria. La persona que llega, ¿por qué están tanto enredo? Pongan un lápiz. Sí, correcto. Tanta cosa, tanto gasto. Sí, correcto. El lápiz nada más es el... Sí. Sí. No, y a ver, y voy a decirlo, Teresa, de verdad que la habilidad de escuchar, la habilidad de poder observar, no se le da sencillo a los empresarios. Muchas veces se nos ocurre que esa habilidad tenemos que desarrollarla como consecuencia de nuestros fracasos, ¿verdad? Entonces, fracasaste en algo porque no escuchaste que tu negocio ocupaba algo, ¿verdad? Entonces,
Entonces tenés que empezar a desarrollar esa habilidad. Lo bueno es que se puede desarrollar. Ok, eso es lo que te iba a decir. O sea, entonces, ¿qué se puede hacer como un colaborador? Porque a uno también le dicen, en 30 segundos usted tiene que enamorar a la persona de su idea. ¿Es esto cierto? Como un colaborador. O sea, digamos, Vamos a ver. ¿cómo un colaborador llega donde su jefe y hace que su jefe lo escuche? Buenísimo eso. ¿Cómo hago yo para que mi jefe me escuche mi idea y me preste la atención que necesito por lo menos 5 minutos? Aunque 5 minutos es mucho, pero por lo menos 5 minutos. En algún momento, conversando con... eso fue conversando con un ex jefe que tuve, que fue exitosísimo en la organización en donde estaba. Él ha crecido montones ahí. Me dijo algo muy interesante. Me dice, Alex, muchas veces la gente no hace clic con sus jefes porque, o más bien, la gente que hace clic con sus jefes y logra crecer y logra grandes avances con ellos, es porque, ojo, Presten esto es atención, importante. presten atención. Es porque le plantean lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y se lo dicen de la manera que él lo quiere escuchar. Entonces, voy a explicarlo. Imagínese que el caso particular que te estoy diciendo. El jefe no me escucha, le pido reuniones, no me atiende, estoy súper estresado porque, digamos, los colaboradores, mis compañeros de trabajo están estresados, se me está yendo el personal que, digamos, al que yo superviso porque hay demasiada carga de trabajo, etc. Ese es tu problema. Entonces llegas, el típico mando medio, digamos, que se equivoca, llega y dice, jefe, necesito hablar con usted. Es que me está pasando esto. Oh. Usted no está haciendo esto, usted no está haciendo aquello. Punto fijo inmediatamente. Entonces, ¿qué sucede? Le tiras lo que probablemente tienes razón. O sea, tienes razón de que él no está presente, tienes razón de que él no te está dando el tiempo, tienes razón de que no te está dando el recurso humano necesario, tienes razón de que le está transmitiendo el estrés a su equipo de trabajo. Probablemente tienes razón en todo eso. Pero si vos hubieses llegado de una manera... Exacto. Mira, ¿Cómo llegar de, jefe, ocupo hablar con usted? Exacto. Es que yo estoy cansado porque usted a mí no me escucha, porque todo el equipo está enojado. ¿Cuál es entonces la el abordaje? forma? Okay. Entonces, imagínate el mismo escenario. Llegas donde tu jefe y te dice, mira, jefe, de verdad que necesito conversar contigo. Es un tema muy importante. Okay. Entonces ya automáticamente creo que cualquier jefe... Baja la compu. Sí, toma asiento. Son 5 minutos de lo que quiero hablar. Ok, perfecto. Entonces le dices, primero, usted lo baja. ¿Cómo lo baja? Siendo empático con él. Jefe, siento que estamos haciendo muy bien las cosas. Hay nuevos clientes, estamos creciendo como organización. Siento que hay nuevas oportunidades. Pero jefe, necesitamos prepararnos para lo que está pasando. Vean qué distinto. ¿Ok? Entonces primero usted le dijo, lo estamos haciendo bien, pero hay que hacerlo mejor. Que es diferente a, lo estamos haciendo mal. Exacto, estamos hartos. Exacto, que ya mi equipo está quemado. No, jefe, lo estamos haciendo bien. Y si no lo estuviéramos haciendo bien, no estaríamos teniendo ese problema. O sea, si no tuvieses más clientes, probablemente la operación sigue igual, no hay problema. Entonces, te acercas al jefe. Jefe, lo estamos haciendo muy bien. Hay nuevos clientes, yo sé que hay nueva facturación, pero jefe, creo que inclusive usted y yo necesitamos hacer algunos cambios, algunos ajustes para que podamos seguir manteniendo este crecimiento. Correcto. Dígame qué empresario, cuando un mando medio le llega así y le plantea la situación, no lo va a escuchar. Hay que entonces no ser tan explosivo.
Totalmente. A la hora de que estamos viendo que hay un huequito en el barco Claro. que se está llenando de agua, pero entonces no nos quedemos viendo todos el hueco y vamos a ver cómo se está llenando el barco de agua. Como me decía un famoso empresario, me decía, Alex, usted puede estar con el agua hasta el cuello. Usted puede tener el problema financiero más difícil, el problema personal más complicado, pero nunca pierda la calma. Nunca. Porque en el momento en que usted pierde la calma, pierde el control. Eso no es cierto. Eso es muy, muy, muy cierto. Cuando llega cuando llega el momento en que uno siente que todo me está saliendo mal, ya no sé qué hacer, mi jefe no me escucha, mi equipo no me está escuchando, nadie me está escuchando. Calma, relaje, tómese un café, siéntese. Aquí estoy tomando café. Tómese un café, siéntese. Lo que hablábamos en el podcast anterior. Deje ser. Tómese el día. Tómese el día. Relaje. Es permitido. Yo no comprendo por qué hay tantas personas que sienten que tomarse un día es vagabundería. Estamos tan programados en esta realidad, estamos tan programados que si te das un día para vos, ¿Te sentís mal? te sentís mal, el trabajo no va a ser el mismo, nadie puede hacer el trabajo mejor que yo, nadie puede... Tome su espacio. Correcto. Calma, o sea, esto, Me caballeros, me sonó como algo conocido, ¿verdad? Exacto, caballeros, tengan muy presente esto. Nunca le digan a sus mujeres cálmese, ¿verdad? Es mantengamos la calma todos. Nunca se lo digan a sus mujeres eso, sí. porque ahí van a desatar una furia. Y si es su jefe, menos. Sí, mantengamos todos la calma. Correcto. Importante, esta es regla de oro. Pero siento que uno está tan programado de tengo que hacerlo todo ya, tengo que hacerlo todo yo, Ajá. tengo que hacerlo en este preciso momento, aunque esté molesto, aunque esté enojado, aunque... Claro. ¿Qué hay que hacer para no sentirnos culpables? No en mi caso, porque yo sí mi tiempo, yo lo tengo súper... A veces que yo digo, no, la verdad es que voy desconectada, no más. 10 minutos para mí. Son 10 minutos. 5, 15, 20, un día, medio día. Depende de cada quien. Pero ¿cómo hacemos para que las personas comprendan que está bien tomarse el tiempo y desconectarse por lo menos 10 minutos y pensar en neutro qué es lo que hay que hacer? Bueno, creo que va por el lado de observarte. Entonces, hablábamos de cómo observar. Uh-huh. ¿Cómo se observa usted? Porque, por ejemplo, si vos empiezas a observar en ti comportamientos de impulsividad, de ansiedad, de irritabilidad, de ira, de frustración, inclusive cuestiones más graves como depresión, procrastinación. Cuando empiezas a verte a ti mismo y empiezas a identificar cosas como esas, se te tiene que levantar, te prender la alarma, ¿verdad? De que tienes que hacer un alto, ¿verdad? Uh-huh. Y que tienes que decir, bueno, ok, todo esto que estoy sintiendo, todo esto que estoy percibiendo en mí, tengo que tratarlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es detenerte uh-huh. para hacerlo. Entonces, y entender que ese detenerse no es que vas a dejar de hacer algo, no, es que vas a cambiar la marcha. Ok, exacto. Entonces, no es que vas a dejar de avanzar, no, es que viene una cuesta, entonces tienes que poner primera. ¿Me explico? Porque no vas a subir la cuesta en quinta.
Ni en reversa. Ni en reversa. Entonces, correcto. Entonces, el punto es ese. El punto es que, estuvo muy buena esa. El punto es que, digamos, tenés que darte cuenta. Y si no lo haces, vas a tener que tratar de subir en quinta. ¿Y qué va a hacer cuando llegues a la mitad de la cuesta? Te vas a tener que devolver. Te devuelves y ya abajo vas a tener que poner primera. Es decir, abajo... Doble trabajo. Abajo vas a tener que hacer lo que, digamos, no quisiste hacer. Y ahí es donde... ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, la persona que no supo hacer el alto cuando tenía que hacerlo, ¿qué pasa? Se enferma. ¿Qué pasa? Se le va la gente clave de sus empresas. ¿Qué pasa? Se le van clientes claves de sus empresas. Entonces tenés que volver a empezar, tenés que volver a contratar, que tenés que volver a buscar nuevos clientes, tenés que tratar tu salud, vas a tener que parar de manera obligatoria porque simplemente no supiste escuchar ni observarte. ¿Ok? Ay, qué difícil porque vamos a lo mismo, estamos programados de una Sí. manera tan robotizada, tan hormiguita. Tienen que hacerlo así, si lo hacen distinto no les va a salir. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, está bien tomarse uno el ratito El tiempo. para uno. Un tema sobre la observación y el escucharse. ¿Ok? Bueno, sobre observar y escuchar. Y esto a mí me encanta particularmente. Por ejemplo, tienes un cliente en tu empresa que se acerca y viene molesto porque no le entregaste un producto o porque tu empresa falló. Okay. Y te dice, es que usted tal, es que usted tal, y es que tal, y es que no me entregaron tal, y es que tal cuestión, y es que... Entonces, vamos a ver, cuando usted simplemente reacciona a eso, probablemente solucionas el tema o probablemente perdés el cliente, cualquiera de las dos, qué sé yo, solucionas el tema de decir, mira, si no se le entregó el producto, vamos de una vez, resolvamos, no escuchaste a tu colaborador que le vendió a él, simplemente le resolviste al cliente. O le dijiste al cliente, mira, no, usted no tiene razón, lo siento, chao, ¿verdad? Cualquiera de los dos escenarios es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque usted no observó. Cuando usted observa, usted es capaz de a una situación quitarle el componente emocional y poder analizar la circunstancia o la situación y extraer la información que usted necesita para resolver el problema. Entonces, ese cliente que se acercó, mira, es que no me entregaron tal, es que Ok, bueno, caballero, coménteme. ¿Cómo fue el servicio? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces empezás a documentar. Quitas el componente emocional de su molestia, que puede ser justificable o no. O sea, no estoy diciendo que la emoción no tiene una razón de ser. Lo que estoy diciendo es que le estás quitando el componente emocional a la circunstancia para identificar cuál fue el problema. Correcto. Cuando usted observa y cuando usted escucha de manera atenta, usted es capaz de hacer eso. Cuando no lo hace, simplemente, cuando usted viene molesto, viene enojado, y resolvamos. Mejor no le digamos nada. Resolvamos. No, es que esa no es la solución. Entonces, más bien esto me da también el pie a esto que te iba a decir. O sea, vemos al jefe donde viene enojado, molesto, todo. Y tenías una lista de cosas por consultarle. Ajá. Y vos decís, No, gracias. hoy no es el momento. Pero así llegó al día siguiente. Y así llegó toda la semana. Qué buena esa pregunta. Entonces, tenés una lista de consultas, una lista de recomendaciones, porque sos la persona encargada del equipo de decir, ok, yo soy la que me voy a sentar con el jefe y le voy a... Pero estoy viendo que no está, o sea... Que nunca hay un momento no, nunca hay un momento para. ¿Qué hago yo como colaboradora? Y armarme de valor y decir, a la mano de Dios, si me manda por un tubo, que me manda por un tubo, pero ya le pregunté. ¿Cómo Sí, hago? correcto. Mira, según mi experiencia, yo diría que una persona no todo el tiempo va a estar así.
Pero si la percepción del colaborador es que... Acuérdate que estas generaciones ahora están en depresión por todo. Pero lo persiguen. Digamos, si fuera el caso, yo diría, podrías empezar nuevamente por bajar a esa persona, ¿verdad? Que es lo que te decía. Es cómo haces para llevar a esa persona al lugar donde necesitas. Entonces, algo tan simple. Recuerdo que cuando trabajaba en algún momento en una firma, a mí siempre me ha gustado el café. Siempre me ha gustado el café. Y uno de los socios de la firma en ese momento, yo recuerdo que yo estaba molesto por una situación que se había dado en la empresa. Y me dice, Alex, vamos a tomarnos un café. Yo te invito. Acompáñame un toquecito a tomarnos un café. Nunca había pasado algo así. Entonces, vamos. Bajamos. Te invito al café. Estamos tomando el café. Me llevó al lugar y al momento correcto. Uh-huh. Sin decir, tengo que hablar con vos. Tomen nota. Es un tema, a ver, y creo que eso puede ser, mira, a veces la gente dice, es que, ¿cómo hago yo para sacar a mi jefe del café? No, puede ser que tal vez, en media mañana, el jefe tuyo va a tomarse un café al cafetín, te acercas en el momento y buscas unos 5 minutos para transmitir un mensaje importante ahí. Uh-huh. Mira, tal cliente está necesitando tal información, me gustaría que me ayudes a resolver ese tema. Entonces, puede ser que sea el momento propicio para ese jefe tuyo en ese momento, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es, llévalo a un lugar o en un momento o identifica dónde él es más receptivo a un tema, a recibir un mensaje. Porque a veces pasa eso. Hay gente que dice, mira, el momento en donde creo que mi jefe es más receptivo es en la tarde, otros en la mañana, otros a mediodía. Todo depende. Todo depende. Creo que ahí tiene que ver mucho vos como colaborador que sepas observar a la persona que tienes frente. Y también eso, Teresa, es que a veces la gente, yo digo que no a veces la gente, o sea, a veces las personas queremos que las personas reciban los mensajes como a nosotros nos gustaría que nos los digan. Entonces, correcto. A usted probablemente le gustaría, Alex, a mí me gustaría que sean directa conmigo. Pero bueno, eso es Teresa. Sí, uno tiene que observar cómo es el comportamiento de las otras personas y es como un ejemplo, como los amigos. Usted sabe cómo le puede hablar a cada uno de sus amigos. Correcto, igual a un jefe. Exacto. Entonces igual usted no le va a decir a su amigo, el que usted sabe que es súper melancólico y es súper, todo es mi culpa. Usted no le va a llegar a hablar directo, ni, mira, yo te quiero decir porque usted la está agarrando contra mí. Uno sabe cómo comunicarse y eso es algo muy importante. Pero eso es lo que tiene que observar entonces el colaborador, pero ¿qué tiene que observar entonces el empresario? Eso es importantísimo. Yo creo, ¿qué tiene que observar el empresario? Todo. En resumen. Yo diría que tiene que observar qué necesita su empresa, eso es claro, para seguir creciendo. En términos, y ahí tenés temas, porque cada empresario lo sabemos. O sea, puede ser que sientas que sea necesario aumentar la cantidad de clientes, o puede ser que sea necesario en ese momento organizar a nivel interno a la empresa, o puede ser que en ese momento sea necesario dedicarle más tiempo a tu gente y formarla, observar la empresa. Pero también yo creo que es importante entender cómo otros te ven como empresario. ¿Por qué? Y otros me refiero a tus clientes, a tus colaboradores, inclusive tu competencia. Correcto. Y eso muchas veces los empresarios no lo hacemos. Muchas veces simplemente estamos actuando, estamos haciendo las cosas y todo, pero no nos estamos viendo cómo nos está viendo la gente.
Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Te lo voy a poner así. A mí me encantaría que a la gente cuando vea este podcast diga, yo quiero trabajar en A&B Advisory. Yo quiero formar parte de esa empresa. Entonces, ¿cómo me está observando la gente? Entonces, tengo que cuidar mucho eso. ¿Cómo me ve la gente? ¿Ok? También me gustaría que alguien que esté viendo el podcast diga, Alex está viviendo o ha vivido cosas que me están pasando. No, y también que las personas que lo están viendo digan, pucha, yo no le he puesto la atención necesaria a mi equipo de trabajo. También. No decir, también y el colaborador decir, con razón. A ver, y Con razón no me escucha. te hago una pregunta, Teresa, que es algo que yo he empezado a hacer. Con personas clave. ¿Cuándo fue la última vez que Teresa le preguntó a personas cuya opinión le interesan, ¿cómo me percibís vos? Antier. Bueno, súper bien, pero la gran mayoría no lo hace. ¿Cómo me estás percibiendo? Entonces, a veces la gran mayoría no lo hace, porque la gran mayoría piensa que todo el mundo lo tiene que aceptar, porque la gran mayoría piensa que todo lo está haciendo bien, pero cuando usted dice, un segundito, me interesa la opinión de fulanito y de fulanito. Me pasó a mí hace 3 días, llamé a uno de mis amigos empresarios, que aprecio montones, Roy Umaña, y lo saludo, porque en realidad es un amigo. Y yo le decía, Roy, ¿qué estás percibiendo? Y a mí me encanta porque él es muy directo conmigo y es una persona increíble. Entonces él me dio el feedback, ¿verdad? Yo he empezado a hacer eso cada vez más. ¿Por qué? Porque una cosa es la percepción que yo tengo hacia mí y otra cosa es la percepción que tienen otros hacia mí. Correcto. Y que digamos, para mí es importante ambas. De las personas que a mí me interesan, voy a decirlo así. Por supuesto. Claramente. A veces llegan comentarios Sí, o llegan claro. opiniones de personas que no es como, ay, muchas gracias. Gracias. pero de las personas que te interesan deberías de hacer ese ejercicio. Completamente. Y también ser receptivo a la hora y de igual manera, hay momentos... Ahora, para ser receptivo, Ajá. te voy a decir algo. Yo siempre, y esto es un consejo que le doy a la gente, cuando alguien le hace un comentario a usted y a usted le dolió lo que le dijeron, sorry, pero hay algo de verdad en ese comentario. Y ahí es donde uno no tiene que tomárselo personal. Correcto. Es donde radica la madurez de las personas, ¿verdad? Porque esa va a ser la perspectiva de lo que esa persona tiene de lo que vos estás demostrando. Entonces ahí lo que hay que hacer también es muy importante ser lo más maduro posible y decir gracias. Porque yo no lo había visto desde ese punto de vista, porque yo no lo había percibido de esa manera. Y en lugar de decir, qué bárbaro, ¿cómo me va a decir esto? Y en mi cara, si yo siempre he sido... No se está poniendo en duda la amistad, no se está poniendo en duda el respeto. Simplemente, si uno se llama amigo, Claro. es porque uno puede tener la confianza de decirle a la persona X, Y, Z. Eso sí, desde un punto muy importante. O por lo menos es algo que yo hago. Cuando alguien me dice, mira, Tere, ¿puedo contarte algo? Perfecto. Me termina de contar y yo, ok. Nada más será escuchar o te puedo dar mi punto de vista. O Claro. ¿qué hago con esta información? Nada más querías, como hay amigos que me han dicho, no, nada más ocupaba que me escuchara. Lo necesitaba sacar del pecho. Ok. Me ahorro mis comentarios. Y si yo les pregunto, mira, te puedo dar mi opinión, te puedo dar mi consejo, yo pido permiso. Claro. Porque a nadie le importa mi opinión, digamos, en un tema Correcto. de alguien más. Y si no me están pidiendo mi consejo, ¿para qué lo estoy dando? Correcto. Entonces yo soy de las que yo pido permiso para meterme en lo que no me importa. No, y bueno, qué bueno eso que dijiste.
en ocasiones, y ahora que hablamos de escuchar, hay momentos en donde simplemente lo que se ocupa es escuchar. O sea, ni siquiera se ocupa emitir un criterio, o decir nada, simplemente esa persona ocupa que le escucharan en ese momento. Y eso aplica montones en las empresas, montones. Digamos, creo que si le preguntas a las personas de los mejores jefes que han tenido, te van a decir los que más me escuchaban. Y si les preguntas, ok, ¿y esos jefes te resolvían los temas? Probablemente te van a decir, algunos sí. Eso tiene mucho que ver hasta con los profesores que uno tuvo en la universidad, en el colegio. Entonces dices, sí, algunos sí me ayudaron a resolver y otros simplemente me escucharon. Y a veces es eso, ¿verdad? El cuando o sea, el simple hecho de tomar el tiempo para escuchar a una persona es una inversión, ¿verdad? Estás haciendo una inversión en esa persona. Y tenés que verlo así, ¿verdad? Y esa persona tiene que entenderlo así también. Correcto. Que esa persona está tomando el tiempo para escucharte. Está tomando el tiempo para estar ahí concentrada en lo que estás diciendo. Y para pensar en cómo puede ayudarte a mejorar, para pensar... O simplemente, estoy aquí. Es que eso es algo que también hay que ponerlo en contexto. No todas las personas están pidiendo un consejo. Correcto. Hay personas que simplemente están pidiendo que me escuchen. Correcto. No todas las personas están pidiendo tu opinión. Solamente escúchame. Correcto. Y si te pide un consejo, entonces que sea el consejo, nada más. Y si es su opinión, entonces hay que escuchar qué es lo que realmente quiere la persona. Correcto. Correcto. Porque si no, te estás metiendo en algo que no compete y que no es lo que la otra persona está pidiendo. Correcto. Creo que el tema estuvo bastante interesante el día de hoy. Sí, estuvo bastante bien. Y bueno, aquí el mensaje, creería yo, que definitivamente, en la medida que usted como empresario sea mejor escucha de lo que está pasando en su empresa, no de los chismes, ¿verdad? No. Pero si llegan chismes, yo soy de las que digo, traiga a B, a A y a B. ¿Qué fue lo que se dijo? Ay, no, es que yo no dije nada. No, yo tampoco dije nada. Entonces, no hay chisme, no hay problema. Listo, aquí se termina. Como chiquitos de escuela, porque esos son chismes. Eso hacían los papás, ¿verdad? Lo hacían los papás. Sí. No, vamos a ver. El mensaje es este. Para que hagamos el reel, Jorge, a partir de ahora. Digamos, el consejo sería, si decides que deseas crecer tu empresa y crecer vos como jefe, como líder, como profesional, definitivamente tenés que prestarle más atención a escuchar y a observar. Y menos atención a lo que estás diciendo. Porque en el fondo, voy a decir, lo que estás diciendo ya es algo que conoces. Le estás aportando a otros o le estás aportando a tus clientes, a tus colaboradores, parte de lo que conoces. Pero cuando escuchas, cuando observas, estás recibiendo conocimiento, información que si la logras procesar de la mejor manera, va a servirte en un futuro. Exactamente. Y con eso, pues, terminamos el podcast del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado así como nosotros lo disfrutamos. Por favor, si ustedes tienen sus comentarios, sus sugerencias para próximas programas, pues nuestras redes sociales están abiertas para todos ustedes. Vamos a estar muy pendientes de lo que tengan que decir y por supuesto vamos a tomar en consideración todas sus recomendaciones. De mi parte, soy Tere Rodríguez y les agradezco a todos y a todas muchísimo su sintonía. Gracias, Teresa. Alex, que estés muy bien y a todos ustedes en casa, que la pasen muy bien. Hasta luego. ¿Y vos qué opinas? Deja tu opinión y dudas en los comentarios para responderlos en el próximo podcast de Hacer Empresa con S.